Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate Basque. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate, en esta oportunidad con el tema La banalidad del mal y su dimensión contemporánea. La banalidad del mal es un concepto acuñado por Hannah Arendt que describe cómo el mal puede surgir de la falta de conciencia y reflexión, cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos o su deportación cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por falsos líderes, incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus propios actos, actos atroces, sin siquiera cuestionarlos o reflexionar sobre ellos. En este sentido, la limpieza étnica en Gaza, los bombardeos indiscriminados en la ciudad de Kiev y las redadas en la ciudad de Los Ángeles dan vida a los Adolf Eichmann de nuestro tiempo. Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza, los ataques israelíes contra la Franja de Gaza han provocado la muerte de al menos 54.000 personas, en su gran mayoría civiles, entre ellos una cosa de 18.000 niños, 3.900 personas mayores de 60 años y más de 11.800 mujeres, lo que asciende al 72% de los fallecidos. Diversos estudios han ubicado la cifra real de víctimas mortales, incluidas las causadas por la destrucción del sistema sanitario gazatí, la difusión de enfermedades y la hambruna, en unas 186.000 personas, y las han estimado en 335.000 y más para finales del año anterior. Además, los ataques y las órdenes de evacuación israelíes que han extendido hasta cubrir el 86% de la superficie de la franja han provocado el desplazamiento forzado de 2 millones de gazatíes. Asimismo, y en otro escenario, Rusia ataca a Kiev con una fuerte oleada de drones y misiles que han causado la muerte de al menos 4 personas y una veintena de heridos. Esto la madrugada del día viernes, el 6 de junio, anunciado por las autoridades ucranianas. Los bombardeos causaron estragos en las vías del metro de la ciudad. Según autoridades civiles y militares, el ataque habría sido dirigido contra infraestructura civil, es decir, contra blancos civiles, y se habla de daños materiales en distintos distritos de la capital. En otro orden de eventos y circunstancias, la tensión migratoria en Estados Unidos alcanzó un punto crítico tras las redadas del presidente Trump en Los Ángeles, declarada ciudad santuario. Las protestas masivas, el envío de la Guardia Nacional y de los marines, y por supuesto la suspensión de trámites migratorios, reflejan el endurecimiento de la política del Ejecutivo, y para lo cual California ha respondido con una demanda contra el gobierno al considerar ilegal el referido despliegue militar. El gobierno del presidente Trump se ha comprometido a ejecutar la mayor operación de deportación masiva en la historia del país y ha realizado múltiples redadas, como referí, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de este país, algunas de las cuales han resultado en la detención de personas que contaban con documentación en regla. De hecho, el pasado viernes, violentos disturbios y protestas por las redadas migratorias se iniciaron en la ciudad de Los Ángeles con el consecuente despliegue, les decía, de la Guardia Nacional. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, según coge la prensa mundial, califica la decisión del presidente de enviar a la Guardia Nacional de una decisión demente y afirma que lo demandará por ignorar a las autoridades locales. Bien, para analizar estos temas desde la banalidad del mal, se encuentra con nosotros el coronel Roberto Marchán Brito, amigo de esta casa. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la Politécnica del Ejército, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana
y magíster en Sociología Política por la Flaxo. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Machán. Roberto, mil gracias. Buenas noches, Timmy. Buenas noches con todas las personas que nos oyen y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Roberto, para dar inicio. Hannah Arendt describía a Adolf Eichmann no como un monstruo, sino como alguien incapaz de pensar desde la perspectiva del otro. Lo caracterizaba por la falta de empatía. Los responsables, y esa pregunta, Roberto, los responsables de las atrocidades que he referido, ¿son los Eichmann de nuestro tiempo? Mira, Timmy, el tema que tú has planteado el día de hoy es un tema bastante complejo y probablemente al final de esta disertación, de esta comunicación entre los dos, ojalá podamos llegar a por lo menos un poco de acuerdo. Sin embargo, como te decía, es complejo porque el mismo concepto de bien y el mal es un concepto difícil y bastante filosófico para que la gente que nos escucha lo entienda bien, es un concepto que se ha ido desarrollando a través del tiempo. Es un concepto que si nos remontamos a los inicios mismos, tenía una idea más bien, el concepto mismo de lo que está bien y lo que está mal es un concepto que se entendía en una lucha cósmica, un mandato divino posteriormente con las religiones cuando las religiones nos imponían ciertos pareceres y ciertas acciones que se consideraban que estaban bien. Antes de eso, los filósofos griegos consideraban que el bien, por ejemplo, era el conocimiento y que el mal era todo aquello que no implicaba conocimiento, es decir, vivir en la ignorancia. Entonces, son conceptos complejos, son conceptos difíciles, y lo que tú hablas de la banalidad del mal, del concepto acuñado por Hannah Arendt, que es una filósofa alemana, que valdría la pena para que las personas que nos escuchen y no conocen mucho del tema, ella participó en los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial, donde se juzgaba a algunos de los jerarcas nazis que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y que habían causado, entre otras cosas, el genocidio no solo de judíos, de gitanos, de negros, de comunistas, socialistas y de una serie de personas. Y el concepto del que él se desarrolló fue porque en términos generales, los seres humanos pensamos que no somos capaces de realizar esas atrocidades. Creo que todos hemos visto, por ejemplo, en las películas de Hollywood o en fotografías históricas, los campos de concentración nazis, por ejemplo, las cámaras de gas donde se sacrificaban a miles de judíos durante todo ese periodo. Y pensamos que las personas que son capaces de realizar eso son monstruos o gente que no piensa o que no razona o que de alguna manera su mentalidad ha sido pervertida de alguna forma. Y lo que le sorprende a Hannah Arendt mientras ella seguía los juicios de Nuremberg, específicamente el juicio a Adolf Eichmann, que era básicamente el que desarrolló la logística de los campos de concentración y de muchas otras cosas del exterminio judío, era de que, al contrario de lo que ella pensaba, Eggman no era un monstruo, no era un ser vicioso, no era un diablo, como nos dice la tradición judeocristiana, sino más bien era un funcionario normal como puede ser cualquier otro funcionario. No era un fanático sádico, más bien era para Hannah Arendt, era un tipo mediocre, cual que su problema básicamente era no ser capaz de pensar críticamente y que actuaba en función de la obediencia y de la rutina. Es decir, no era una persona que estaba consciente de que lo que hacía estaba mal, de lo que hacía era un genocidio, sino que pensaba que cumplía honestamente con su trabajo, el trabajo que le había sido encomendado. ¿Por qué? Porque probablemente era una persona que no era capaz de pensar críticamente y ahí quisiera empatarlo con el pensamiento crítico que yo trato de inculcarle a la gente es la capacidad de ver más allá de las cosas que aparentemente son normales o las cosas en las que hemos normalizado dentro de nuestra propia subjetividad de pensamiento, porque todos los seres humanos tenemos una subjetividad de pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? De que pensamos en función de un parámetro que ya está establecido
a su vez en función de la sociedad en la que vivimos, de los medios que leemos, de las cosas que escuchamos, de la gente con la que nos interrelacionamos. Y no está mal de vez en cuando, es más, es necesario deconstruirnos de alguna forma y ponernos a pensar críticamente sobre nuestras propias concepciones y nuestras propias ideas. ¿Para qué? Para tratar de darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y erradas. Entonces, este concepto, como te decía, de la banalidad del mal va en ese sentido y, por ejemplo, a mí me lleva a pensar en casos actuales, más allá de los que tú acabas de nombrar, que ya iremos a conversar un poco más, los casos que están ocurriendo en el mundo, pero viendo casos como los que nos afectan directamente, por ejemplo, el caso de los cuatro de las Malvinas, que fueron detenidos por una patrulla militar de 16 hombres, lastimosamente de la Fuerza Aérea, de la cual tú y yo hemos servido por tantos años. Y a veces uno puede pensar desde esa perspectiva de que son seres malvados, de que son seres que sin condicionamientos morales, sin ideas, que simplemente cogieron a unos niños, los golpearon, etcétera, etcétera. No se ha demostrado que ellos fueron los que asesinaron, pero los llevaron prácticamente hacia su asesinato. Pero lo que nos sorprendería es probablemente que si es que interactuamos con aquellas personas, son personas absolutamente normales. Son personas absolutamente racionales y hasta morales probablemente, que a sí mismos no se ven como asesinos o como personas que hicieron lo que finalmente hicieron. Entonces esto nos lleva a pensar de que todos los seres humanos, incluidos nosotros mismos, somos capaces de hacer cosas que van más allá de nuestras propias creencias e ideas morales, siempre y cuando no somos capaces de poner en entredicho y de ser críticos con las ideas que a veces tenemos metidas en la cabeza. Esto como para dar un inicio a a la charla, mi estimado Tim. Gracias, Roberto. Me parece muy buena tu aproximación. Pero para irnos y centrarnos en la problemática que te había planteado, eh, ¿cómo consideras tú que se puede normalizar el asesinato de civiles en nombre de objetivos estratégicos? ¿Cuáles son las consecuencias de aceptar esa justificación sin pensar? Y esto al referirme a las decisiones de los mandos militares rusos de atacar blancos civiles que están penados inclusive por las leyes internacionales. Mira, Tim, bueno, para empezar, la guerra suele romper con todos los parámetros éticos y morales. Pero yo quisiera retrotraerme también para que la gente que nos escucha vaya comprendiendo un poco más a qué es la moral y qué es la ética, porque a veces hablamos fácilmente con la moralidad y con la ética, pero no la comprendemos a profundidad. Y para hacerlo muy simple, la moralidad es una cosa y la ética es otra. ¿Qué es la moralidad? La moralidad es la característica primigenia que tenemos los seres humanos de poder tener la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Me explico. Si es que tú tienes un animal, digamos un perrito, un cachorro de un perro, y este animal tiene hambre y tú le pones un plato de comida enfrente, lo más probable, casi sin equivocación, es que ese animal va a ir y comer ese plato de comida. Así hay a otros animales que están en la misma situación, es más, va a empezar a pelearse por ese plato de comida. En cambio, si nosotros ponemos a un ser humano en la misma condición, con hambre, y le ofrecemos un plato de comida y hay otros seres humanos, ese ser humano puede tomar la decisión incluso en contra de su propia naturaleza y necesidad biológica de ceder su plato de comida a otra persona. Es decir, ese ser humano puede ser capaz de racionalizar y entender que algo está bien y algo está mal, es decir, diferenciar entre el bien y el mal. Ahí se habla, cuando el ser humano se habla de que el ser humano es el único animal que es moralmente estructural, o sea, estructuralmente moral. O sea, nacimos de alguna manera, tenemos una capacidad de concebir lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, ¿dónde viene la complejidad? La complejidad viene ya del lado de la ética. En cambio, la ética, ¿qué nos dice? La ética es bajo qué parámetros los seres humanos concebimos el bien y el mal. O sea, si bien somos capaces todos los seres humanos de diferenciar lo que está bien y lo que está mal,
pero lo diferenciamos en función de una serie de parámetros culturales que nos rodean, es decir, de las cosas que nosotros le damos valor. Y ahí es cuando hablamos de los valores, hablamos de los principios sociales, etcétera. ¿Qué son los valores? Los valores no son más allá, más que las conductas que los seres humanos de nuestro grupo han considerado que son las más favorables o las mejores, por eso se llaman valor. Es decir, a las que los seres humanos de un grupo determinado le damos más valor sobre otro tipo de conductas. Y por ejemplo, la conducta, por decir, coger una conducta, el robar. Para nuestro grupo humano en el que nosotros nos desenvolvemos, el no robar es una conducta apropiada, es una conducta valorizada, es un valor para nosotros. Pero no necesariamente el no robar es una conducta deseada en todas las culturas, porque, por ejemplo, pongámonos en un ámbito de cazadores y recolectores. Ya. Por ejemplo, en la selva amazónica, un grupo guaraní en medio de la selva amazónica. Probablemente en ese marco cultural, lo que es preferible de ese ser humano no es que no robe, probablemente hasta robar es bueno, porque implica apropiarse de cosas de otros, pero para por su propio beneficio y de su grupo, de su clan. Probablemente ahí se valoriza más el arrojo, la valentía, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que cada grupo humano establece su conglomerado ético sobre el cual se diferencia el bien y el mal. Y ese es el grave problema de la diferenciación del bien y el mal, que se ha convertido y se convierte en un relativismo en el que los seres humanos de alguna manera todavía no hemos logrado ponernos de acuerdo sobre al menos valores fundamentales básicos, aunque debemos seguir trabajando en ellos. No estoy queriendo decir que no lo debamos tener, debemos seguir trabajando en ellos, porque ni siquiera el valor de la vida humana, que debería ser el valor primigenio para todos los seres humanos, es un valor fundamental básico, porque de lo contrario no veríamos tanta violencia, tanto asesinato en las calles, y por el otro lado no veríamos también las guerras que ocurren en el mundo y que cada vez son más. Estamos en un proceso de cambio geopolítico, como hemos conversado, en el que las guerras se van sucediendo. Entonces, este problema de la diferenciación entre el bien y el mal es lo que está en la base primigenia de estas realidades. Entonces, cogiendo todo lo que hemos conversado, si cogemos a uno de los seres humanos que ahora les acusamos de estas cosas, por ejemplo, cojámosle a Netanyahu, al primer ministro israelí, cuyo ejército está cometiendo uno de los genocidios más grandes y evidentes contra el pueblo palestino durante estos últimos año y medio, y lo analizamos, probablemente nos daremos cuenta que es un tipo absolutamente normal, probablemente hasta moral, probablemente es un buen padre de familia, probablemente es un buen abuelo, un buen amigo, pero sin embargo es capaz de realizar lo que se está realizando. Entonces, el problema que estamos metidos es que los factores culturales afectan mucho a la diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando tú me propusiste este diálogo, me puse a ver qué es lo que dice el Talmud, por ejemplo, respecto al bien y el mal, cómo lo diferencia. Y el Talmud, que todos sabemos que es la ley básica del judaísmo, no dice, no establece que el bien y el mal sea, por ejemplo, basarse en ciertos valores como la vida humana o todo lo demás. Lo que dice es que el objetivo, cuando nosotros hemos definido un objetivo, como grupo, como persona, ese objetivo es el bien y el mal es todo aquello que no nos deja alcanzar ese objetivo. Es decir, que desde la perspectiva, si cogemos esta definición del Talmud, desde esa perspectiva, Benjamín Netanyahu, desde su visión, probablemente él se cree un tipo moral porque su objetivo es que la supervivencia del Estado de Israel o para otras personas es el gran Israel, desde el lago hasta el río, desde el mar hasta el río, qué sé yo. Y lo que se impone o lo que impide alcanzar ese objetivo es la presencia de los palestinos en la Franja de Gaza. Entonces, desde su perspectiva, el eliminarlos de ahí, el quitarlos de ese sector, está bien. Y ese es el gran problema que tenemos. Y si trasladamos esta reflexión hacia otros líderes mundiales, probablemente nos daremos cuenta que como individuos
Estos seres humanos probablemente son incluso seres morales, pero el problema que tenemos es en la concepción ética de la moralidad en general. Excelente tu reflexión, Roberto. Aquí cabría complementar la pregunta a propósito del señor Netanyahu. ¿En qué momento la justificación tú decías, la supervivencia del pueblo israelí, en qué momento la justificación de la defensa nacional se convierte o pasa a ser un eufemismo que al final encubre la banalidad del mal, como la refiere Hannah Arendt? Lastimosamente, yo creo que a través de toda la historia, los seres humanos hemos sido muy capaces para encontrar justificaciones para cualquiera de las atrocidades que se ha cometido a través de los tiempos. Y lastimosamente esas justificaciones son válidas, lastimosamente también dependiendo de quién gane y quién pierda en el evento que estamos hablando. Por ejemplo, me explico. ¿Qué hubiese pasado? Hagamos una pequeña reflexión como, ¿qué hubiese pasado si no eran los aliados, la Unión Soviética y los aliados los que triunfaban en la Segunda Guerra Mundial? Y eran los nazis. Probablemente la retórica que estuviéramos hablando ahora, la retórica que nos hubiesen metido en la cabeza, los parámetros subjetivos donde juzgamos las cosas, no nos hablaban de que los nazis crearon un genocidio, de que eliminaron a los judíos. Probablemente los nazis serían los héroes de las retóricas de este presente ficticio en el que nos hablarían de que son el pueblo que nos llevó a un nivel superior y el pueblo que nos permitió deshacernos de subhumanos como los trataban a los judíos en esa época. Y probablemente los malos no eran los alemanes, los malos de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, sino que los malos eran los aliados, los malos eran el ejército rojo soviético y obviamente los malos eran los judíos a los que probablemente ya no existirían o hubiesen sido esclavizados. El problema que tenemos es este tipo de retórica que se va metiendo en la cabeza y que se mete en la cabeza de la gente dentro de esa subjetividad que te decía. Y la gente justifica esas cosas. Finalmente termina justificando. Yo leía, por ejemplo, una reciente encuesta realizada por un periódico, creo que era el Financial Times, si no me equivoco, respecto a qué piensan el pueblo judío israelí que vive en Israel respecto a la eliminación del pueblo palestino de la Franja de Gaza. Y más del 87% estaba de acuerdo. Más del 87% estaba de acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que esa gente quiera matar niños y eliminar mujeres, sino que piensa que finalmente el objetivo de limpiar esa zona de los palestinos es un objetivo viable, es un objetivo loable, es un objetivo moral, es un objetivo éticamente aceptable desde esa perspectiva. Entonces, el grave problema que tenemos los seres humanos, mi querido Timmy, es que no hemos logrado determinar un conjunto de valores éticos universales aún. Como te decía, ni siquiera el de la vida humana puede decirse que es un valor ético universal, porque no lo es, menos otros valores éticos universales. Y esa es, creo, la gran tragedia que tenemos y vivimos en la actualidad, en que cada pueblo, cada grupo, cada cultura justifica de alguna manera sus acciones en base de un supuesto entramado ético y moral. Por ejemplo, cuando un musulmán se ata alrededor una carga explosiva y se para en medio de un mercado lleno de gente que está realizando sus actividades normales y se inmola matando a 100, a 10, a 20, a 30, a 40, a 100 personas, esa persona no es un monstruo, lastimosamente. Esa persona es una persona que a sí misma se ve como un ser moral y que está haciendo lo justo, lo verdadero, lo real. Entonces, ese es el grave problema que tenemos los seres humanos. Ahora, ¿cómo enfrentar esa realidad? Sería el problema que deberíamos dilucidar en algún momento. ¿Cómo enfrentar esa terrible realidad en la que nos metemos los seres humanos por estas consideraciones
que te digo dentro del entramado de los valores éticos que vamos construyendo de grupo en grupo. Pero, Roberto, no obstante lo que tú mencionas, la gran pregunta pudiera ser, ¿puede alguien desligarse moralmente de su rol específico en el caso del ministro Netanyahu por el hecho de estar haciendo supuestamente su trabajo? Esa es la gran pregunta. Desde mi perspectiva, no. Y los seres humanos en conjunto deberíamos ser capaces de juzgar a todas esas personas que realizan eso. Pero si somos objetivos y somos realistas, muy probablemente así Netanyahu en algún momento sea juzgado, así sea juzgado y sea encarcelado por los crímenes que está cometiendo. Estoy seguro de que habrá por asimismo un gran grupo de seres humanos que van a justificar las acciones que él desarrolló e incluso que lo van a tener a él como un referente de su país o de sus creencias. Ese es nuevamente el grave problema de la relatividad que tenemos los seres humanos en la concepción de esta dualidad de lo que está bien y lo que está mal, que dicho sea de paso, es una dualidad que nació con el cristianismo, con la tradición judeo-cristiana. Antes de eso, como te decía, en el pasado se consideraba el bien como la virtud, como el conocimiento, y el mal como la falta de virtud y falta de conocimiento. Unos términos un poco más laxos en ese sentido. Vino el cristianismo y el cristianismo, el judaísmo y cristianismo, esa tradición judeocristiana es la que nos metió en esa ética de lo que está bien y lo que está mal. Y obviamente lo que está bien es aquello que Dios, que es eh, lo más excelso, más grande que existe, y lo infalible es lo que Él dice, es lo que Él determina, y lo malo está aquello que se sale de ello. Pero, asimismo, recuerda que por ejemplo, en los 10 mandamientos de la ley judaica, ¿qué establece? Creo que el primer mandamiento es el no matarás. Sin embargo, los seres humanos, a pesar de eso, hemos sido muy capaces de justificar irnos en contra de eso. ¿Y cómo solemos justificar? Esa es otra de las cosas que suelen ocurrir. Es con la visión del otro. Cuando empezamos a vernos a nosotros mismos como parte de un conglomerado y sacamos al resto de seres humanos y lo vemos como el otro. Y muchas veces deshumanizamos al otro. ¿Qué hicieron los nazis para exterminar a los gitanos, a los judíos en los campos de concentración? Les deshumanizaron, les volvieron animales humanos. Para ellos, para los nazis, para su conciencia, para la conciencia de la gente que creía en ellos, estos grupos humanos no eran seres humanos normales, eran subhumanos, es decir, casi animales. Por lo tanto, yo tenía el derecho de hacer con ellos como nosotros ahora pensamos que tenemos el derecho sobre las vacas, sobre los cerdos, etcétera, de los cuales nos alimentamos. Ahora, ¿qué hace el pueblo judío no, me equivoco al ser el pueblo judío, el pueblo de Israel o las élites israelíes para justificar lo que están realizando en la Franja de Gaza? Es también tratarles a los palestinos como subhumanos. Es decir, esta dicotomía entre lo bueno y lo malo. Y lo bueno es lo que yo tengo para mí, lo que está alrededor mío es lo bueno. Y lo malo es lo que está más allá de mis fronteras, lo mismo que está haciendo Trump. Lo bueno es el pueblo norteamericano. Make great again. Lo malo es todo lo que está queriendo cruzar las fronteras, lo que quiere venirse de afuera, el otro. ¿Qué dijo el alto comisionado de las Relaciones Internacionales de la Unión Europea hasta hace poco, Josep Borrell, en unas declaraciones que fueron públicas? Básicamente dijo es que nosotros, Europa, refiriéndose a Europa, somos el jardín y toda esa gente que está por fuera del jardín quiere venir a ocupar nuestro jardín y nosotros tenemos que impedir que eso suceda. Es decir, la retórica de los seres humanos, la retórica de las élites dominantes, es la retórica de trasladar ese bien y ese mal al bien entre nosotros y el mal con los de afuera. Es decir, la vieja dicotomía también entre nosotros y los otros. Y obviamente nosotros los buenos, los otros los malos. Nosotros los morales, los otros los inmorales.
Nosotros los que tenemos, no tenemos vicios, los otros los viciosos. Y lastimosamente ese es lo que sucede, ha sucedido durante todos los años que vivimos sobre la tierra probablemente y sigue sucediendo hasta el día de hoy, sin que tengamos la posibilidad de ver que eso cambie de alguna manera. Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Roberto, ese es un tema súper complejo y va por el tema filosófico de cómo interpretamos lo que tú decías, la base de la ética, lo que está bien, lo que está mal. De todas maneras, ¿cómo se manifiesta o cómo debería manifestarse la banalidad del mal en democracias modernas, Roberto, donde las atrocidades son ejecutadas por estructuras perfectamente, valga la redundancia, estructuradas, legales y técnicas? Buena pregunta. A partir de que de la Segunda Guerra Mundial, como hemos conversado en otras ocasiones, se creó un entramado supranacional. Recordemos que visto desde la perspectiva geopolítica realista, el mundo es un mundo caótico. Caótico en el sentido de que no hay una autoridad supranacional sobre los estados que les ponga en vereda a los estados y que pueda dirimir los problemas entre los estados. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces se intentó crear a través de Naciones Unidas, a través del entramado legal, de la, del derecho internacional humanitario, del derecho internacional, etcétera, todo ese entramado legal a tener unas reglas que nos permitan más o menos dirigir todos los estados y basarnos en estas leyes para poder interrelacionarnos entre nosotros. Lastimosamente eso se ha ido cayendo y hoy por hoy, como hemos conversado en otras ocasiones, estamos en una situación en la que estamos pasando de un mundo unipolar que se desarrolló a través a partir de la caída de la Unión Soviética en el año 91 a un mundo multipolar que todavía no sabemos cómo se va a estructurar, porque hay varias posibilidades. Puede ser que sea un mundo bipolar entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China, un mundo y cada uno con sus satélites atrás, un mundo multipolar con China, Estados Unidos, la India, Rusia y otros poderes regionales que puedan aparecer. O sea, todavía se está tratando de definir cómo va a ser este nuevo mundo. Y en este nuevo mundo nuevamente entramos en la dinámica de los poderes en los cuales cada quien trata de atraer hacia sí sus cosas y defender su espacio global. Entonces, en esta dinámica yo veo muy difícil que podamos seguir construyendo lo que se intentó construir, a menos de que le demos una nueva forma a las mismas Naciones Unidas. Lo que se ve hoy con claridad es que las mismas Naciones Unidas deben ser reestructuradas para un mundo diferente del que estamos viviendo. Un mundo que quiso caminar hacia una globalización, pero que está de alguna manera también esa globalización en entredicho, o más bien el globalismo que nos ha llevado a esta globalización, que sería otro tema que habría que meterle aquí. Entonces, para mí, la única manera, y tratando de contestar a tu pregunta, de que podamos en algún momento, los seres humanos, cambiar esta realidad de la banalidad del mal que hemos hablado, la única forma a mí es que logremos los seres humanos llegar a un acuerdo en el que podamos ponernos de acuerdo en que haya valores básicos en los que todos debemos respetar y que creemos un entramado legal y un entramado internacional que haga y obligue a respetar esos valores básicos, empezando por el de la vida humana. Imagínate un mundo donde todos los seres humanos hemos llegado al consenso de que el valor primigénico que hay que respetar es la vida de un ser humano. Imagínate ese mundo, sería un mundo sin guerras, porque no habría manera de justificar una guerra, porque la guerra es la perversión más grande en contra de la vida humana, básicamente. Entonces, estaríamos creando una nueva realidad, pero llegar a eso, lastimosamente, no le veo yo un camino fácil.
No le veo un camino en el que lo podamos llegar por acuerdos sino tal vez después de grandes pérdidas, de gran sufrimiento, quién sabe si de una destrucción de la sociedad que como la entendemos o como las conocemos, que nos obligue a los seres humanos a dar un paso hacia adelante, hacia una nueva concepción de nosotros como humanidad. De acuerdo, tú mencionabas el rol de las Naciones Unidas tan ausente en estas crisis mundiales y me estaba acordando de la guerra entre la Unión Soviética y Finlandia, esto en 1939. Pero lo interesante es que la Sociedad de Naciones del año 39, antes de que se conformen las Naciones Unidas, paradójicamente tenía más prerrogativas que las mismas Naciones Unidas hoy, porque recordemos, la Sociedad de Naciones, merced a la invasión soviética de Finlandia, su política expansionista, finalmente la sociedad, te decía, la Sociedad de Naciones expulsó a la Unión Soviética de esa Sociedad de Naciones. Ahora, con una estructura posiblemente supranacional de mejores características, no han hecho nada excepto poner muy sentidos hashtags en las redes respecto del dolor que sienten sobre los ucranianos, sobre los gazatíes, y no va más allá de eso. Pero en todo caso, Roberto, en aras del tiempo, quisiera pasarme del escenario de Gaza a las deportaciones masivas y la violencia estructural que se da en Estados Unidos. Y ahí quería consultarte, eh, ¿qué tipo de banalidad del mal se manifiesta o debe manifestarse en un líder que convierte el odio institucionalizado en una plataforma electoral? Es que si analizamos a Donald Trump desde su primera presidencia y desde el camino que ha seguido durante todos estos años desde que apareció en la política pública, porque él es un hombre público desde hace muchos años, pero aparición en la política pública es relativamente reciente. Nos daremos cuenta que lo que él aprovecha es precisamente este momento de crisis de la humanidad, de crisis geopolítica, de crisis moral que está viviendo la humanidad, diría yo, y de crisis en muchos sentidos, y sobre todo de la crisis del sistema norteamericano. Justo el día de hoy estaba leyendo, recordando un libro de Manuel Todd, La derrota de Occidente, que nos habla ya de que el sistema político, jurídico, económico establecido desde la Segunda Guerra Mundial para acá es un sistema que está en entredicho y está probablemente cayendo. ¿Hacia dónde estamos caminando? Es el problema, que no sabemos totalmente hacia dónde vamos. Entonces, bajo estas circunstancias es la aparición de Donald Trump. Y Donald Trump aparece con un discurso que es muy atractivo para las personas que han salido, sobre todo perdedoras de este proceso de globalización en el que estamos metidos, probablemente desde los años 80, años 90 del siglo pasado. Que yo quisiera ahí hacer un paréntesis. Hay que diferenciar entre lo que es la globalización y lo que es el globalismo, y que yo lo diferencio, porque la globalización para mí es el proceso en el cual, por la tecnología, por las comunicaciones, por las redes, por lo que mismo que estamos aquí hablando, Internet que nos permite estar en esta charla, es un proceso que nos va acercando y nos va aproximando a todo el mundo. El mundo se ha vuelto cada vez más pequeño porque ahora podemos irnos en avión rápidamente, incluso en tren rápidamente en algunos países, y podemos estar en muchos lugares. Recuerda que hace no mucho, a principios del siglo XX o hasta mediados del siglo XX tal vez, viajar de Quito a Guayaquil era un viaje de días. Después se volvió un viaje de horas. Bueno, todavía sigue siendo de horas, aunque debería ser de minutos, pero en fin. Entonces, estas características han hecho que el mundo entre en un proceso de globalización, de conocerse y acercarse mutuamente. Pero el problema es el globalismo, es decir, cómo esa globalización, quiénes son los que se han aprovechado de ese proceso de globalización, porque en este tipo de procesos dinámicos de las relaciones sociales, siempre lastimosamente hay los que ganan y los que pierden. Entonces, en este proceso de globalización de globalismo que hemos estado metidos, donde las grandes tecnológicas, los grandes empresariados, sobre todo los dueños del capital financiero, tomaron la decisión
desindustrializar sus países, buscando la maximización de las ganancias. Por ejemplo, cojamos como ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos hasta el siglo XX, fin del siglo XX, los años 90, era una enorme potencia industrial. Pero cuando empezó este fenómeno económico del bueno, financiero, se me fue la Financiarización. palabra, esa es la palabra, Financiarización. financiarización de la economía, donde ya no se trabaja con hacer productos, que es la economía real, sino se trabaja con la manipulación de los mercados, obteniendo ganancias y pérdidas en base a la alquimia. Lo que hicieron es sacaron todo ese proceso, esos procesos industriales hacia los países donde les daba más rentabilidad. ¿Por qué? Porque los costos laborales eran mucho más bajos y se desindustrializó Estados Unidos. Pero de esa ganancia de que hicieron muchos en Wall Street, en las grandes compañías financieras de Estados Unidos, en los bancos, hicieron miles de millones de dólares, que ahora son los súper ricos del mundo. También hay los grandes perdedores, que fueron el común de los mortales, sobre todo del eje del acero, que se llama el anillo del acero en Estados Unidos, los estados que producían ese tipo de cosas, que cayeron en la absoluta pobreza y sin que nadie les ayude. Entonces Donald Trump fue muy hábil en encontrar esa realidad y agarrarse a esas personas con el eslogan simple que él maneja: volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez, o a América, como ellos le llaman, como su apropiación del nombre del continente. Volverla a ser grande otra vez. Entonces es un discurso llamativo, es un discurso que atrae. Pero cuando tú quieres hacer eso, también tienes que formar enemigos, tienes que crear el enemigo. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump? Les ofreció una reindustrialización y les ofreció también que va a limitar el ingreso de los malditos o de los invasores migrantes, porque son ellos supuestamente los que se han tomado los trabajos de la gente americana, protestante, los whites, que son la gran masa de votantes. Entonces, ¿qué hizo Donald Trump? Se agarró de una realidad producto de este globalismo, encontró a un enemigo, el otro, al cual atacar, y es lo que está haciendo. O sea, realmente él llegó con ese discurso, y eso fue lo que la mayoría del pueblo norteamericano, si es que las elecciones norteamericanas son limpias, algo que yo pongo en duda, pero en fin, no creo que sea nada democrático el sistema norteamericano, pero eso es otra discusión. Si asumimos eso, eso es lo que eligieron los norteamericanos, los estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Está cumpliendo con lo que ofreció a su gente y está siendo totalmente eh, excesivo, si cabe la palabra, con los migrantes, criminalizando la migración. Cuando sabemos que la migración, que el migrante no es un criminal, el migrante es una persona que huye probablemente de la pobreza, probablemente de la violencia, de su lugar de origen, etcétera, y trata de encontrar una nueva oportunidad en alguna parte. Y si leemos la historia, el mundo es un mundo de migraciones. Todo el planeta siempre ha sido un mundo de migraciones donde los grupos humanos se han trasladado de un lugar a otro tratando de sobrevivir. Estados Unidos fue construido por las migraciones desde el principio, y unas migraciones que, en vez de juntarse con la población local, lo que hicieron es exterminarla y expulsar a la población local, que eso es lo que no se habla de la realidad fantástica de Estados Unidos, por cierto. Entonces, pero ha sido Donald Trump muy hábil en generar ese enemigo, en deshumanizarle a ese enemigo, en generar ese otro, y por lo tanto recibir el aplauso de la gran mayoría del pueblo norteamericano que está de acuerdo con lo que está haciendo. Salvo obviamente lo que está ocurriendo ahora en estados donde la mayoría de la gente tiene una visión un poco diferente. Por ejemplo, el estado de California, no por nada, es el estado donde existen y viven más mexicanos migrantes que de todo Estados Unidos. Recordemos, el otro día leía un dato de que en la ciudad de Los Ángeles es la ciudad donde viven, la segunda ciudad donde viven la mayor parte de mexicanos, después de la Ciudad de México.
Es decir, hay una enorme cantidad de gente procediente sobre todo de México en el estado de California. Entonces, es comprensible que esa gente que se siente rechazada, que se siente estigmatizada y que ve que a sus conciudadanos, a sus hermanos, a su familia, les tratan de esa manera, se rebele. Pero ya te digo, nuevamente, lo que está haciendo Donald Trump simplemente es lo que él ofreció. En base a este proceso de convencerle a la gente, a este proceso de enseñarle a un enemigo, de convertirle al otro en el enemigo y lo que estamos haciendo. Algo que dicho sea de paso pasa en todas partes. Por ejemplo, aquí, lo que nos está pasando aquí en el Ecuador. Nos está pasando de que el otro, ¿quién es el otro? El pobre, el negro, el enemigo, el que vive en los barrios populares, ese es el otro. Y lo estamos estigmatizando a tal punto de que ya pronto vamos a justificar, de hecho ya está legalmente justificado el entrar a matar, a exterminar a ese tipo de personas bajo la sospecha de que somos parte de grupos criminales. Roberto, en este mismo orden de ideas, y hablando del presidente Trump, ¿puede un presidente que diseña estructuras de exclusión masiva escudarse en la ley para evadir responsabilidades éticas y morales? Es que eso es lo que ha pasado permanentemente, mi estimado Tim. O sea, tú sabes que las leyes, para empezar, las leyes se construyen en función del poder, de quienes ostentan el poder en determinados momentos. Y recordemos que Donald Trump hoy por hoy tiene el poder, no todo el poder, porque tiene una gran oposición interna. Eso se está viendo ahora, sobre todo con lo que está ocurriendo en los últimos días en California, y no solo en California, ya está en otros estados. Hay una fuerte oposición interna que también hay dimes y diretes dentro de esta oposición interna, pero sobre todo, pero sigue manteniendo un enorme poder. Entonces, cuando tú mantienes el poder, cuando tú tienes el poder, simplemente la ley no sirve para ti. La ley no funciona para ti. Recordemos lo que ocurrió el día de ayer aquí. El ministro de Defensa de nuestro querido país no fue llamado por la Asamblea a comparecer y a un juicio político por sus acciones y omisiones dentro del caso de los niños de las Malvinas, porque simplemente la mayoría oficialista dijo que no. Y el hombre ha sido exculpado y podrá seguir con sus actividades, tal vez pronto sea cambiado y seguirá sin tener ningún problema ni presente y probablemente ni futuro. Porque lastimosamente las leyes y la aplicación de las leyes, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, esto es una dinámica de poder y se alinea a quien mantiene el poder. Lo que no se entiende a veces es, mi querido Tim, es que el poder no es una cosa, el poder no es una cosa material que yo pueda decir, tengo el poder, como este vaso que lo tengo aquí, me apoderé del poder. El poder es un fenómeno que se da entre las relaciones sociales y por lo tanto es un fenómeno efímero, es un fenómeno que hoy está y mañana no está. El problema que sucede con muchas de estas personas, Netanyahu, Trump, tal vez el mismo Putin, y nuestros queridos líderes locales es que creen que el poder es algo que ya lo tienen para el resto de sus vidas y no es así. Y a la vuelta de la esquina se vira la tortilla, el poder como un fenómeno de las relaciones cambia y se posiciona por otra parte y ahí es cuando empiezan a suceder las terribles o a padecer las terribles consecuencias de sus actos. Eso es algo que todos los políticos deberían reflexionar en algún momento. Claro que muchos se han salvado, ¿no? Muchos a través del tiempo, han logrado escapar, pero deberían ser conscientes de esta realidad de lo que implica el poder. A propósito de Vladimir Putin, y para que no se quede fuera de nuestro diálogo, eh, Putin actúa como un ideólogo absoluto o como un burócrata cínico que administra la violencia bajo el disfraz del pragmatismo geopolítico. ¿Qué opinión te merece, Roberto? Verás, yo tengo una opinión que probablemente no es la misma tuya de Putin. Yo más quisiera yo comparar a Putin con Zelensky, por ejemplo, que es la realidad que estamos viviendo.
Y para eso, para hacer esta comparación, cojamos el hecho de lo que pasó hace 2 semanas atrás con esta operación Telaraña que todos creo que conocemos, en la cual aparentemente los servicios secretos ucranianos lograron realizar una operación en la profundidad del territorio ruso para afectar a las capacidades nucleares rusas, es decir, a los bombarderos nucleares rusos. Y ahí yo quisiera llamar la atención sobre algunas cosas. Por ejemplo. Y con esto, para tratar de entender la mentalidad del uno y del otro. ¿En qué le beneficiaba más allá de la propaganda, de lo espectacular y todo lo demás, de realizar esta misión? ¿En qué le beneficiaba al frente entre Rusia y Ucrania el atacar a las capacidades estratégicas nucleares rusas? En muy poco o en nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hace esto? ¿Y cuál es el objetivo final que se hace esto? Y ahí viene a aparecer varias cosas. Justo estaba leyendo una, un interesante artículo de Scott Ritter. No sé si tú lo has leído. Scott Ritter es un ex coronel del ejército de Estados Unidos que trabajó por mucho tiempo en el ámbito de la inteligencia y fue asesor en muchas áreas y todo lo demás. Y hoy como analista escribió un artículo muy interesante que, si me permites, quisiera yo coger elementos de este artículo para poder hablar de lo que estamos hablando. Por Por supuesto. ejemplo, él nos habla de que la doctrina rusa nuclear, ya, te voy a leer unos datos. En el 2020, Rusia publicó por primera vez una versión no clasificada de su doctrina nuclear. Para la gente que nos escucha, la doctrina implica la forma en cómo yo voy a actuar en función de algo. O sea, qué es los parámetros sobre los cuales yo voy a tomar decisiones para actuar en determinadas circunstancias. Esa es la doctrina. Y la doctrina militar es cómo yo voy a actuar ante cierto tipo de agresiones y todo lo demás. Básicamente los parámetros. Entonces, cuando hablamos de la doctrina militar nuclear rusa, estamos hablando de cómo yo voy a utilizar mis armas nucleares ante las amenazas que tenga enfrente. Y dice, en el 2020 Rusia publicó por primera vez una versión no clasificada de su doctrina nuclear. El documento se llama Principios Básicos de la Política Estatal de la Federación Rusa en materia de disuasión nuclear. Y dice que Rusia se reserva el derecho de utilizar armas nucleares cuando Moscú actúe en respuesta al uso de armas nucleares o otros tipos de armas de destrucción masiva contra ella o sus aliados, así como en el caso de agresión contra la Federación Rusa, con el uso de armas convencionales cuando la propia existencia del Estado esté en peligro. Es decir, te está diciendo, cuando me ataquen a mí, sea con armas nucleares o sin armas nucleares, pero yo considere que mi supervivencia está en peligro, yo voy a reaccionar con armas nucleares. Le está diciendo al mundo. Y en el 24 se dio una actualización de la doctrina militar rusa nuclear. Y se incluyó un tema adicional que dice que cualquier Estado, la nueva doctrina declarada autoriza el uso de armas nucleares en caso de agresión contra la Federación de Rusia o sus aliados por parte de cualquier Estado no nuclear con la participación o apoyo de un Estado nuclear. O sea, al que se considerará un ataque conjunto. ¿Qué está diciendo? Ojo, le está diciendo, vea, antes yo pensaba que iba a responder nuclearmente si es que un estado nuclear me atacaba, pero no. Yo sé que ustedes, Europa, Estados Unidos, están haciéndome atacar a través de un proxy Ucrania, y si es que me atacan a mis capacidades nucleares a través de esto, pero yo sé que ustedes le están apoyando, yo voy a intervenir con armas nucleares. Y eso se dijo en el 2024. Entonces, ¿qué es lo que hace Ucrania? Conociendo esto, porque es público, va y ataca capacidades nucleares rusas, porque son capacidades nucleares. Es como si es que fueran aviones los rusos hicieran una operación dentro de Estados Unidos en algunas de las bases militares de Estados Unidos y destruyeran los B-52 que están en algunas bases, o los B-1 que están en otras, o los B-2 que están en otras. ¿Cómo respondería Estados Unidos? Probablemente con un ataque nuclear. Entonces, desde mi perspectiva, lo que querían hacer con esto no era más allá era buscar un ataque nuclear ruso.
probablemente limitado. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que piensa el liderazgo ucraniano? Y los que están detrás del liderazgo ucraniano, que son los anglosajones, los británicos, los franceses, ¿qué están queriendo hacer? ¿Llevarle al mundo al Armagedón nuclear? Porque Rusia les está diciendo clarito, vea, si ustedes hacen esto, yo voy a responder nuclearmente. Y no lo hizo, ve, mira tú. Y Putin, a pesar de todo lo del diablo que es, que tiene cachos y se come niños en las noches, Putin no reaccionó como se esperaba que hubiese podido reaccionar en base a su propia doctrina, haciendo un ataque nuclear. Porque sabe que lo que están tratando de hacer es llevar a que el conflicto se, se, se vuelva más Generaliza. complejo, se generalice y para poder sacar, para que el conflicto siga de largo. Entonces, desde esta perspectiva y cogiendo esto como ejemplo, yo personalmente vería como un tipo mucho más sensato a Vladimir Putin en sus acciones, a pesar que, como te digo, come niños en las noches y se alimenta de sangre y todo lo demás, que los líderes ucranianos, Zelensky, y que los que están detrás de Zelensky, que son los líderes europeos, ¿a dónde nos están queriendo llevar? O sea, ¿qué moralidad tienen esta gente? Nos han llevado casi al borde del Armagedón nuclear y lo hacen a propósito, dicho sea de paso. Entonces, ahí no sé si con esto te contesto No, definitivamente, pero mi Roberto, en punto de cambio, vista yo lo veo respecto de otra, a la pregunta de que una tú me visión hacías. más romántica. Si cabe, la razón de la operación Telaraña llevada a efecto por Zelensky, su mando militar. Porque si echamos mano de la historia, que eso es lo que suelo hacer siempre yo, Winston Churchill decía que si quieres entender el manejo de la geopolítica, pues revisa la historia. Y es lo que yo hago. Históricamente, Roberto, te voy a dar dos casos. El primero, en el marco de la batalla de Inglaterra, año 1940, ¿qué hizo Winston Churchill? Adolfo Hitler había enviado un ataque aéreo a Londres, que en principio parecía impensable. Entonces, era un tema de moral. ¿Qué hizo el ministro Churchill? Mandó un ataque aéreo a Berlín en respuesta. Esto levantó la moral del pueblo británico, le hizo saber a Hitler que el costo de esta guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de la batalla de Inglaterra per se, le iba a ser costosísima, como así lo fue. Entonces, primer ejemplo que te pongo del por qué. Zelensky hace algo análogo, atacar, como tú ya referiste, a 4.900 kilómetros dentro del territorio ruso, bases aéreas, objetivos militares, estrictamente objetivos militares, aeronaves que tú bien referiste. Algo parecido te decía. Otro ejemplo, los mismos Estados Unidos. Se produce el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. ¿Qué hicieron los norteamericanos después del ataque, después del golpe que recibieron? Ah, no, pues tengo que decirle al emperador Hirohito que esto le va a salir caro. Y arman una operación que tú la conoces posiblemente. En un portaaviones embarcan una veintena de aviones B-25, que era impensable que operen desde un portaaviones. Y esos 20 aviones se lanzaron por el Pacífico a bombardear Tokio. Sabían que no iba a haber un impacto estructural, sabían que no había objetivos militares muy claros, pero había un mensaje implícito ahí, de que esta guerra generada por Japón, por la estructura militar japonesa de los años 40, les iba a costar. Entonces Zelensky les está dando una lectura a su pueblo y a los rusos, que este no es un juego del señor Putin, que simplemente aplica sus máximas de seguridad, sus requerimientos, los mismos requerimientos de seguridad que aplicó cuando se expandió contra Finlandia. Los finlandeses hicieron su parte y a Rusia y bueno, a la Unión Soviética en ese momento, año 39, le costó la victoria. Al final ganaron. Y tú y yo sabemos, de quienes nos siguen, sabemos que va a ganar Rusia por la capacidad militar que tiene, el número de efectivos que tiene, la capacidad nuclear, que quiera Dios que al final del día no la utilicen. Pero el mensaje de Zelensky a este señor, a Vladimir Putin, es claro. Esta va a ser una guerra en donde también hay un concepto de dignidad que recordar, mi querido Roberto. Van a ganar la guerra, pero les va a costar. Este conflicto por lo menos tiene un costo de dignidad y absolutamente de acuerdo contigo respecto a que los europeos no están manejando el tema con claridad.
con objetividad y hay rechazo de España respecto del incremento del presupuesto para la OTAN. Ha sorprendido a Europa que Alemania esté tratando de liderar un concepto militar. En definitiva, nos están arrastrando lo que tú dices, pero si nos centramos en la problemática Putin y Zelensky, y pienso que el objetivo es ese, Roberto, pero no sé, me estoy saliendo un tanto del tema que nos ocupa, y en honor al tiempo, Roberto, quería yo plantearte dos preguntas más que me parecen importantísimas. Ya, ¿cómo sería la idea? Relacionando los tres temas que traje a este panel, que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con la limpieza étnica y, por supuesto, con los objetivos civiles. Entonces, aquí quería consultarte, Roberto, y volviendo al tema que nos ocupa, ¿hasta qué punto el uso de la legalidad, la retórica de seguridad y el nacionalismo sirven para ocultar la responsabilidad personal de estos actos inhumanos? Lastimosamente siguen sirviendo, Tim. Como te decía, depende de quién gane. Si es que yo, por ejemplo, estoy convencido de que, y como tú lo acabas de decir, Rusia va a ganar esta guerra, ya la tiene ganada, es cuestión de tiempo. Puede alargarse o podemos generalizarla, pero ya la tiene ganada. Y el perdedor va a ser Zelensky y el que probablemente desaparezca del mapa, no sé si hasta físicamente será él. El tema, como te decía, es complejo. Estaba escuchando lo que tú me decías hace un rato y me acordaba cuando hablabas de Pearl Harbor que los norteamericanos, hay que recordar, más allá del raid de Jimmy Doolittle, que es el que tú te referías de los B-25 despegando desde portaaviones, recuerda que solo 5 años después los norteamericanos se la cobraron al ataque de Pearl Harbor con dos bombas atómicas. O sea, Tal cual. para los norteamericanos fue muy fácil, éticamente hablando, lanzar dos bombas nucleares. Es el único país que ha lanzado dos bombas nucleares sobre personas, sobre ciudades. Entonces, ahí quisiera pensar un poco más en los referentes éticos que a veces tenemos acá en Occidente y que de ética no tienen mucho. En fin, como te digo, lastimosamente contestando a tu pregunta, yo veo difícil, seguimos en un mundo en el cual los que imponen las verdades, los que imponen las consecuencias a los hechos son los ganadores. Y tendremos que ver quiénes son los ganadores de lo que está ocurriendo en el mundo para ver quiénes serán los perdedores y quiénes sufrirán las consecuencias. Lastimosamente es así. Y los otros que también deberían ser juzgados probablemente queden impunes en la mayoría de sus casos. Absolutamente, Roberto. Mira, con esta pregunta quisiera ir cerrando. Sí me preocupa, y creo que comentamos al comienzo, el rol de las entidades supranacionales que prácticamente tienen una suerte de complicidad estructural. Hay una obediencia acrítica, una pasividad moral de individuos, de instituciones, te decía. Esto en el caso del rol de las Naciones Unidas, las potencias mundiales y ciertos gobiernos. ¿Cuál es tu lectura del comportamiento de la comunidad internacional desde sus estructuras supranacionales, te decía, y desde los gobiernos? Prácticamente se han limitado ellos a presentar sentidos, sus hashtags a favor de quienes están padeciendo lo indecible que suponen estos conflictos de este Roberto. De una gran hipocresía, lastimosamente. O sea, lo que está ocurriendo en el mundo nos ha mostrado cómo el mundo, lastimosamente, está inmerso en una hipocresía gigantesca. No puede haber gente que proclame, por ejemplo, que se le castigue a Rusia por la invasión a Ucrania, que se le ha castigado de muchas maneras, y no haga nada y no diga nada respecto a lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino. O sea, es de una hipocresía sin nombre. El mismo Donald Trump, que yo creo que trata de evitar un Armagedón nuclear y buscar la paz entre Rusia y Ucrania, también por elementos de conveniencia, pero se hace de la vista gorda y da la espalda, y si no es que apoya completamente lo que está sucediendo entre Israel en el genocidio del pueblo palestino por parte de Israel. Entonces, lastimosamente, lo que hemos visto es una quiebre adicional de lo poco o mucho de esa ficción
ética que habíamos querido construir durante la segunda mitad del siglo XX, la primera parte de este siglo. Estamos en un momento de recomposición mundial de valores, primero de poderes geopolíticos y dependiendo de quién gane, también veremos una recomposición del estamento mundial, veremos una recomposición también de la legalidad internacional, veremos una recomposición de los estamentos éticos y morales del mundo. Lastimosamente, eso va a pasar. ¿Cuánto tiempo tome? Eso es lo que todavía no sabemos. ¿Será pronto? ¿Será a largo plazo? ¿A mediano plazo? Y tampoco sabemos cuánto nos costará. Si será un proceso lento, pero que no sea tan doloroso, o será que caemos en el Armagedón nuclear y después nos toca reconstruir todo después de las cenizas. Ojalá acá los del sur global nos salvemos un poco de lo que va a pasar probablemente. Sí, definitivamente, y a modo de conclusión, Hannah Arendt decía que el mal no necesita fanatismo extremo, solo obediencia y silencio. El Eichmann actual no es un único individuo, es una red compleja de órdenes, justificaciones técnicas y burocráticas, donde cada actor dice, solo hago mi trabajo y asume que otro se hace cargo de la moralidad de sus actos. Esa es la visión de Hannah Arendt que este día lo hemos traído acá, que es muy importante a mi modo de ver. Roberto, quiero agradecerte por estar con nosotros en este programa una vez más. También agradecer a los auspiciantes, a los grupos que nos han permitido replicar este programa y será hasta una próxima oportunidad. Roberto, un abrazo, mil gracias y sabemos que contamos contigo en temas de estas características más adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Timmy, y un saludo para todos. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo,